Amén. Vamos a ir a Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Ya hace un par de semanas se me venía esta palabra, estos versículos, y bueno, y hoy tengo que compartir y quiero compartirles esta palabra. ¿La tienen? Bien. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse de 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuanto una de estas llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún más vasijas. Y el hijo dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Es una palabra, ¿no?, que algunos conocemos, una palabra de milagro, ¿no? Una palabra que infunde esa fe en las personas, ¿no?, que están necesitadas, como esta viuda. Dice el primer versículo, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Quién era, no? Porque nosotros, digamos, no sabemos qué quiere decir que sea una mujer de los hijos de los profetas. Era una mujer de un siervo de Dios, ¿sí? Era una mujer que su esposo le servía a Eliseo y le servía a Elías antes, digamos. Esos eran los hijos de los profetas, ¿no? Los que servían a los siervos de Dios, digamos. Por ende, ellos eran siervos de Dios. La mujer no dudó, ¿y a quién fue? Al Señor, que sería en ese caso Eliseo. ¿Por qué? Porque supuestamente este hombre lo servía a Eliseo, ¿no? Es como que ahora estamos pastoreando nosotros y están los que administran también la casa de Dios, ¿no? Bueno, esa gente era uno de los hijos de los profetas. En esa época se decía eso. Quiere decir que era un siervo de Dios este hombre que había muerto. Y esta mujer era la mujer del siervo de Dios, que tenía 2 hijos. Y en esa época, cuando la gente debía a otros, a personas, por diferentes motivos, no sabemos bien cuál era la deuda, lo reclamaban si no lo podía pagar el padre, lo pagaban los hijos. Y más si eran hijos varones, iban a ser esclavos de los acreedores hasta que paguen toda la deuda, que terminen de pagar la deuda. En esta época, digamos, pagar una deuda era como que le llevaba varios años y a veces toda la vida de una persona. Entonces eran esclavos del acreedor. Esta mujer desesperada, ¿qué hace? Va al profeta. Yo, cuando no estaba leyendo, y a veces cuando leo este versículo, la fe que tenía esta mujer. Porque la mujer no fue a un prestamista. Porque ahora es fácil, ¿no? Capaz que debemos algo, bueno, vamos a sacar otro préstamo para pagar lo que debemos. O vamos a hacer algo como ¿para qué? Para pagar. Pero ella entendió que tenía que ir al Señor. Entendió que tenía que ir a Dios. ¿Y qué hizo? Dice que clamó a Eliseo, que era un siervo de Dios, que lo ayude. Yo pienso que la mujer ni sabía cómo Eliseo lo iba a ayudar, pero sabía que Eliseo tenía la respuesta, ¿no? Yo creo que a veces nosotros también somos como esta mujer. Nosotros quizás muchas veces tenemos necesidades diferentes, ¿no? No estamos hablando de la necesidad económica, sino tenemos necesidad espiritual, de enfermedad, también económica puede ser, de deudas.
y venimos acá. ¿A quién aclamarle a Dios? Porque sabemos que en Dios está la respuesta para esa necesidad. Y esa es la fe que actúa, ¿no? Y esta es la fe que creo yo que tenía esta mujer, por eso no fue a ningún otro más que a Dios. Cuando Eliseo era un profeta importante en esa época, era como un representante de Dios en la tierra en esa época, Eliseo. Eliseo era como que vos hablabas con Eliseo y enseguida Eliseo se comunicaba con Dios y se solucionaban las cosas, ¿no? Era algo así como para que entiendan ustedes cómo actuaba el profeta en esa época. La mujer fue, le clamó a Eliseo y le dijo, bueno, mi marido murió, viene el acreedor y se quiere llevar a mis 2 hijos. Tu sierva ninguna cosa tiene en su casa, porque él dijo, declárame qué tienes, declárame qué es lo que tenés. No, y ella dijo, no tengo nada, tengo una vasija de aceite. Ustedes saben que esa mujer tendría esto de aceite. No tenía más nada en la casa. El aceite en esa época era importante, ¿por qué? Porque alumbraba, servía de luz, servía también para conservar alimentos, servía para amasar, ¿no? El pan lo hacían con aceite y agua nomás, y harina. Pero esta mujer no tenía nada, no tenía ni harina, no tenía sal, solamente tenía una vasija pequeña de aceite. ¿Sí? Es lo único que tengo, le dijo. Yo digo, ¿no? Acá no dice que la mujer estaba desesperada. Acá dijo que la mujer fue a Eliseo y que le explayó su necesidad. ¿Sí? No dijo, no, la mujer estaba desesperada y corrió a Eliseo desesperada porque iban a tener de esclavo a sus hijos. No, dijo, yo creo que fue así por cómo es, ¿no? Una mujer de la mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Clamar es decirle, es como decirle, exponerle una situación. Ella sabía que en Eliseo estaba la respuesta, por la fe que tenía en Dios. Va relatando esta situación y dice que Eliseo dice, declárame qué tienes, que tengo esto, no nada más. Más nada que esto. Listo. Eliseo le dice, bueno, encerrate, ¿no? Después en el versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando llena una de ellas y ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y cerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces el aceite cesó. La mujer tuvo que ir a buscar a los vecinos recipientes. Cualquier recipiente. Yo me imagino en mi mente, ¿no? Que habría recipientes chicos, recipientes grandes, medianos, ¿no? De todos los tamaños, de todas las medidas que nos podamos imaginar había. Esta mujer, en la fe que tenía, ¿no? Porque ¿qué hizo? Le hizo caso al profeta. Bueno, agarró el poco aceite que tenía, se encerró en la casa y empezó a echar. Empezó a echar aceite en todas las vasijas que tenía en la casa. Dice que el aceite terminó cuando no hubo más vasijas. Ahora vamos, ¿no? Si hubiesen habido más vasijas, tenían que haber llenado todas las vasijas, pero eran demasiadas vasijas. Yo pienso, las que tenía. Miren si hoy usted viene acá y me dice, me están por rematar mi casa, ahora. Me dejan en la calle. ¿Qué hago? Y yo te digo, bueno, llená lo que tenés, ponelo en un balde, ponelo en una palangana, ponelo en un bols, ponelo en una olla. ¿Y qué solución eso me va a dar? ¿No? ¿Qué solución te va a dar eso a vos? Si vos venís desesperado a pedir algo. La mujer sabía que había una respuesta. La mujer esta sabía, de tanta fe que tenía, sabía que Dios iba a actuar de una manera increíble, ¿no? De una manera sobrenatural, porque era una mujer de fe.
porque creía a quién iba y creía a quién le iba a responder. Y Dios, ¿qué hizo? Actuó. En gracia, en misericordia, Él actuó. Con ese poco de aceite. Una vez que terminó el aceite, el profeta le dijo, bueno, ahora vendelo. En esa época era muy caro todo eso. Dice, y ahora vas a vender esto y la plata que tenga vas a pagarle al acreedor. Escuchen. Y te vas a guardar vos y vas a vivir vos de lo que vendiste. Porque Dios sabía, si Dios le daba plata solamente para pagar al acreedor, también pagaban al acreedor, pero después se morían de hambre. Pero Dios cuando hace un milagro lo hace completo. Amén. Dios cuando nos bendice completo, no a medias. Nosotros damos a media. Dios da completo el milagro. Porque Dios sabe qué necesidades tenemos. Amén. En el Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Sí? Esta mujer viuda era una mujer justa ante los ojos de Dios. Era una mujer de fe, era una hija de Dios. Los hijos de Dios somos justos, ¿sí? Por eso dice, clama el justo y Jehová le oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Dios está. Dios tiene el control de cada una de nuestras necesidades. Solamente se la tenemos que decir. Como esta viuda fue al profeta y le dijo, mirá, me está pasando esto. ¿Qué hago? Bueno, de lo que tenés. ¿Y hoy qué tenemos? Quizás hoy tener un poquito de aceite no es nada. Capaz que tenemos hoy litros de aceite. ¿No? Capaz que hasta de oliva tenemos, si queremos, en la casa, gracias a Dios. ¿Pero qué tenemos? Venimos con una necesidad ante Dios y Dios nos pregunta, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué tienen? Fe. ¿Qué tenés? Esperanza. ¿Qué tengo? Creo. Yo tengo fe que Dios va a hacer esto. Y Dios lo hace. En la obediencia, porque esta mujer le obedeció al profeta. Hizo exactamente todo lo que el profeta le dijo que haga. El profeta le dijo, bueno, ahora ese aceite te vas a encerrar con tus hijos. Y empezás a volcar. Pero un detalle hay acá. ¿Qué le dijo? El primero que vacíe, el primero que le pongas aceite, apartalo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque era la primicia a Dios. Porque cuando Dios nos bendice, no me bendice a mí para que yo me gaste todo lo que Dios me da. ¿Sí? No me bendice a mí para que yo me guarde todo, sino para que también sea bendecido Él. Para que podamos bendecir su casa, para que el reino de Dios se extienda. Le hizo guardar a esta mujer la primicia. Eso está, y vamos a ver, no dice con palabras primicia, pero en esa época se usaba eso, ¿no? Y dice, a ver, ¿dónde está? Entra luego, enciérrate tú y tus hijos en el 4, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Apartala, la primer parte. La palabra de Dios dice que cuando los israelitas amasaban la masa, les tenían que llevar al sacerdote la primera parte de la masa. ¿Sí? Al templo tenían que llevar la primera parte de la masa. ¿Para qué? Para que lo que le resta a esa masa sea bendecido. Cuando ellos cosechaban, dice que apartaban la primera parte de la cosecha y la llevaban al templo. Y ustedes saben que ¿para qué la llevaban? ¿No? Como ofrenda a los sacerdotes, porque los sacerdotes en esa época y los levitas que trabajaban para la obra de Dios solamente se podían dedicar a la obra de Dios, no podían trabajar en el campo, digamos, no podían hacer otra cosa más que dedicarse al templo y a cuidar a todos, a todo el pueblo.
Entonces el pueblo tenía que bendecir, como Dios los bendecía a ellos, bendecir a los levitas, a los sacerdotes con esa parte. Esta mujer, el profeta le dijo, hace todo y aparta la primera parte. ¿Para qué? Para, como dice la palabra de Dios, para que lo que reste de lo otro sea bendecido por Dios. Amén. Siempre que Dios nos bendice para nosotros, pero para Él también. Amén. Y es una de las cosas que tenemos que entender, que cuando Dios nos da, no es para guardar, es para pagar lo que se debe y no ser deudor de nadie, pero también es para bendecir a su reino. Por eso Dios nos bendice. Cuando entendemos ese principio, ¿no? Entendemos y Dios sigue bendiciéndonos aún más. Con esta mujer hizo algo, ¿no? Yo digo, uno de los milagros extraordinarios que vemos en la Biblia, pero que Dios también lo hace con nosotros. Quizás no lo vemos de esta manera, ¿no? Porque debe ser impresionante que un poco de aceite no se te acabe nunca. Pero podemos ver en nuestra vida lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace. Amén. Pues cuando le pedimos a Él o clamamos a Él, Él nos responde. De la misma manera que le respondió a esta viuda. De la misma manera que salvó a esta viuda. De la misma manera que esta viuda solucionó su problema, así muchas veces lo solucionamos nosotros. ¿No? Y yo decía, recordaba, ¿no?, este pasaje bíblico y quería compartirlos con ustedes porque verdaderamente es bueno en estos tiempos recordar de que Dios es el mismo que bendijo a esa viuda, el mismo que le solucionó el problema y la angustia que tenía esa mujer, es el mismo que hoy nos soluciona a nosotros nuestras angustias, nuestras necesidades, que sana nuestras dolencias, nuestras enfermedades, que calma nuestros dolores, amén, y que hace milagros en nuestra vida y va a seguir haciendo milagros. Debemos seguir confiando en Dios y debemos seguir esperando en Él. Debemos entender de que en Él solamente está nuestra esperanza, amén, y que Él solamente tiene la respuesta y la salida a cada necesidad nuestro y a cada problema nuestro. La viuda sabía a quién iba, porque ella parecía automatizada, ¿no? Ella fue al profeta, el profeta le dijo y ella lo hizo. No le preguntó, no, pero ¿para qué? No, pero es poco. Y Dios la bendijo. Así tenemos que empezar a reaccionar nosotros con Dios. A no hacer tantas preguntas y hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Y la respuesta va a ser esta. Dios va a bendecirnos hasta que nosotros queramos. Porque bendijo a la viuda hasta que hubo. El profeta le dijo, anda a buscar de todos lados vasijas. Fue, como yo digo, no sé, si había 100 vasijas le llenó las 100. Pero si había 120 le iba a llenar las 120. Dice que el aceite cesó cuando no hubo más vasijas. ¿Qué quiere decir? Que el límite lo ponemos nosotros. Pero Dios está dispuesto a bendecirnos completamente. Amén. Dios siempre quiere bendecirnos. El límite siempre va a estar en nuestras manos. El límite siempre lo vamos a tener nosotros, como lo tuvo ella con las vasijas. Pongo un número yo porque los pongo nomás, pero no era ese número, no sé cuál número es. Había 100 vasijas, se llenaron las 100, se acabó el aceite. Pero si había 1.000.000 de vasijas, yo estoy segura de que Dios iba a llenar el 1.000.000 de vasijas. ¿No? Pero se limitó el aceite cuando no hubo más vasijas. Dios quiere bendecirnos. Amén. Dios nos bendice siempre. Yo hoy justo estaba hablando con mi hermana que estábamos trabajando y le decía, Dios es tan fiel y es tan bueno que siempre está dispuesto para bendecirnos. Que Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que Él siempre está. Amén. Lo único que nosotros tenemos que darle esa respuesta. Está en nosotros abrir la puerta o cerrarla. Está en nosotros creerle o no creerle. Está en nosotros buscar las vasijas que nuestra fe nos dé para buscar en cantidad. Está en nosotros creer sin límites y está en nosotros creer con límite. Dios igual nos va a bendecir.
Nosotros ponemos en las medidas de la bendición, pero Dios es infinito y en su infinito Dios nos bendice y Dios tiene el poder para bendecirnos. Tenemos que empezar a creerle más, tenemos que empezar a confiar más, que Dios no es como nosotros, que Dios no piensa como nosotros, que Dios no actúa como nosotros, porque Dios es soberano y Dios tiene esa multiforma y esa multigracia que aún nosotros no la entendemos, por eso no podemos entender a Dios, ¿no? Pero lo único que al menos yo entiendo por lo que Dios hace o hizo y sigue haciendo en mi vida es que para Dios no hay límite de bendición. Que el límite siempre lo vamos a poner nosotros como humanos, ¿no? Como personas. Pero que Dios quiere bendecirnos. Amén. En esa obediencia. Recuerden, yo siempre le digo a las chicas que a veces le digo, Dios es orden. Y todo dice que se sujeta al orden de Dios. Lo espiritual y lo terrenal se sujeta al orden de Dios. Por eso tenemos que estar en orden con Dios. Por eso tenemos que seguir esos pasos. A mí me encantó esta mujer porque le dijo al profeta, le pidió y hizo todo conforme a lo que el profeta le dijo. No cuestionó, no preguntó. Ella lo hizo. Y esa es la fe que ella tenía. Yo quizás ahora viene, no sé, me falta para la luz. Bueno, a ver, ¿qué tenés? No, ¿qué voy a vender? ¿Un pedazo de pan? ¿No? Y digamos, cuestionamos antes de entender que Dios es soberano. Y por eso a veces perdemos la bendición. Pero seamos como esta viuda, ¿no? Que no preguntó nada, sino que expuso su problema y cuando el profeta le da la respuesta, ella hizo conforme a la palabra del profeta. ¿Por qué? Porque era una mujer de Dios que sabía que Dios algo iba a hacer. Dios siempre algo va a hacer. Nosotros no podemos calcular, ni medir, ni entenderlo a Dios, pero sabemos que de un poco de aceite Dios puede hacer infinitos de litros. Y de ese aceite, de ese poco aceite, ella pagó su deuda. Y si le querían sacar a los 2 hijos era porque la deuda yo pienso que era millonaria. Y encima dice que podía vivir el resto de su vida con sus 2 hijos, con lo que le sobraba. Amén. La otra vez estábamos hablando también de los panes y de los peces. Que Jesús hizo exactamente lo mismo. De 2 panes y de 4 peces, Dios dio de comer a multitud. Y encima sobró. Amén. Porque Dios cuando nos bendice completo. Dios no se queda escaso en la bendición. Los escasos somos nosotros, que a veces creemos que, ¿no? Encima está el milagro y decimos, che, mira lo que hizo. ¿Puede ser que lo haya hecho Dios? Y si no, ¿quién lo va a hacer? Este es un tiempo donde Dios quiere bendecirnos. Dios bendice a la iglesia. Dios quiere que veamos, ¿no?, sus milagros, sus prodigios y sus maravillas, porque creemos que son los últimos tiempos, porque creemos que Jesús viene, porque creemos que se está predicando mal la palabra de Dios y creemos que Dios tiene salvación para todos. Yo en este tiempo creo que Dios va a hacer un milagro en estos barrios que necesitan de Dios. Yo creo que Dios va a traer un avivamiento a los corazones de las personas que necesitan a Dios. Yo creo que esto es parte del propósito de Dios. Y dice que cuando Jesús estaba en la tierra y predicaba, dice que había milagros, había maravillas. ¿Por qué? Porque la gente para creer tiene que ver, ¿o no es así? Entonces la gente va a empezar a ver el poder de Dios manifestado en la tierra. Amén. Y nosotros también vamos a ver ese poder de Dios. Un poder que no escasea, sino que se extiende y que maravilla a todas las personas. Amén. Hay muchos testimonios de gente que capaz que estaba paralítica y fue sanada, y uno, hasta yo, porque yo nunca lo vi, pero lo creo porque sé que hay personas que cuentan testimonio. Pero sé que vamos a empezar a ver esas cosas. Solamente tenemos que animarnos a no preguntar, a no prejuzgar, a decir, bueno, si Dios me dice que con esto no digo nada y lo hago.
¿no? Y esa es la fe que mueve montaña, la fe que nos hace creer en eso imposible. Amén. Vamos a orar.